Viuda encuentra un sobre en su buzón marcado como, no abrir hasta la medianoche, la verdad la sume en lágrimas. Julian Vance existía en un mundo de superficies pulidas y sonidos apagados. Los pisos de mármol del penthouse eran tan vastos y blancos que parecían contener el frío de un invierno permanente. Las ventanas del piso al techo enmarcaban una ciudad extensa que brillaba con 1.000.000 de vidas distantes, cada una un universo lejos del suyo. Desde esta altura, la ciudad era silenciosa, un diorama hermoso, pero sin vida. El zumbido de su riqueza resonaba desde cada esquina, desde los muebles italianos minimalistas hasta el arte abstracto que estaba destinado a transmitir pasión, pero solo hacía eco del vacío en su pecho. Era un titán de la industria, un hombre que inspiraba respeto en las salas de juntas y temor en el mercado de valores. Pero aquí, en la quietud estéril de su hogar, era solo un hombre atormentado por sus fantasmas. 3 años. Habían pasado 3 años desde que la risa había cesado. 3 años desde que el chirrido de los neumáticos en una carretera resbaladiza por la lluvia había abierto un agujero en su realidad. Amelia, su esposa, con su sonrisa vibrante que podía calentar la habitación más fría. Y Lily, su hija de 6 años, un manojo de sol y dientes faltantes. Se habían ido. Y en su lugar, un silencio se había asentado profundamente dentro de él, un silencio que ninguna cantidad de éxito o lujo podría llenar jamás. Su vida era una fortaleza construida con rutina. Despertarse. Beber café que no sabía a nada. Ir a una oficina donde tomaba decisiones que afectaban a miles, pero no sentía nada de eso. Volver a casa. Mirar fijamente la ciudad silenciosa. Dormir, si llegaba el sueño. Era una máquina, que funcionaba perfectamente, pero el operador había muerto hacía mucho tiempo. Su corazón, que una vez fue una fuente de inmenso amor, ahora era solo un músculo, latiendo a un ritmo de pura y desolada supervivencia. La calidez de la mano de Amelia en la suya, el peso de Lily durmiendo en su pecho, estos eran recuerdos tan nítidos que se sentían como heridas físicas. Había aprendido a dejar de tocarlos, a encerrarlos en hielo, para que no lo desangraran. A millas de distancia, en una parte de la ciudad que la limusina de Julian siempre evitaba, Elara Martínez vivía en un mundo definido por texturas y temperaturas. La tela desgastada de su abrigo, el linóleo perpetuamente frío de la cocina de su pequeño apartamento, el silbido del viejo radiador que libraba una batalla perdida contra el frío otoñal. Su vida era una constelación de preocupaciones, cada una un punto de luz diminuto y agudo en la oscuridad de su fatiga. El alquiler vencía. Su hijo, Leo, necesitaba zapatos nuevos. Su segundo trabajo como limpiadora apenas cubría la cuenta del supermercado. Sin embargo, Elara se movía por su mundo con una dignidad silenciosa que era su propia forma de armadura. Estaba cansada, sí. Sus manos estaban ásperas por el agua de lavavajillas y los productos químicos de limpieza, y las sombras a menudo vivían bajo sus amables ojos. Pero cuando miraba a Leo, su hijo de 7 años, el cansancio se desvanecía, reemplazado por un amor feroz y radiante que era más real y valioso que cualquier cosa en el penthouse de Julian Vance. Leo, con sus ojos brillantes y curiosos y una risa que sonaba a esperanza, era su razón. Él era su ancla y su vela. Su vida era una danza de supervivencia, pero no estaba exenta de sus propias alegrías pequeñas y feroces. El olor del cabello de Leo después del baño. La forma orgullosa en que le mostraba un dibujo de la escuela. El calor compartido bajo una manta delgada mientras leían un libro de cuentos prestado de la biblioteca. Estos no eran lujos. Eran esenciales. Eran el combustible que mantenía ardiendo la fuerza silenciosa en su alma. No pedía nada y esperaba menos, enfrentando cada día con una resistencia forjada en la dificultad. Creía en cosas simples, en la bondad, en la honestidad, en la promesa firme de que mientras tuviera a Leo, no era pobre. Era rica en la única forma que importaba. La lluvia comenzó como un susurro y se convirtió en un rugido de percusión, azotando las ventanas de las torres de la ciudad y convirtiendo las calles de abajo en espejos negros y resbaladizos. Para Julian, era solo ruido de fondo, otra capa de gris en un mundo gris. Había despedido a su conductor por la noche, un acto impulsivo nacido de una necesidad sofocante de simplemente moverse. Sentir la vibración de un motor bajo su propio control total. Condujo sin rumbo,
el elegante coche de lujo como un capullo silencioso contra la tormenta, hasta que el motor chisporroteó, tosió y se apagó. Una maldición baja y ahogada escapó de sus labios. Estaba en un barrio que no reconocía. Las farolas proyectaban un brillo acuoso y anaranjado sobre edificios de ladrillo y escaparates con letreros pintados a mano. Estaba a un mundo del brillante acero y cristal de su distrito. Vio un restaurante pequeño, con sus ventanas humeantes y cálidas, un faro en el aguacero. The Corner Spoon, se leía en el letrero. Dejando su teléfono y billetera en el coche, un descuido tonto nacido de su aturdimiento, salió a la lluvia helada y se apresuró a entrar. La campana sobre la puerta repicó, un sonido alegre y algo discordante. El restaurante era pequeño y olía a café y comida frita. Olía a algo real. Olía a algo humano. Tomó asiento en una gastada cabina de vinilo, con la lluvia goteando de su caro abrigo al suelo. Se sintió fuera de lugar allí. Una reliquia de otro mundo lejano. El ara se acercaba al final de su jornada. Le dolían los pies, y todo en lo que podía pensar era en llegar a casa con Leo, que estaba con su anciana vecina, la señora Gabel. Vio al hombre en la cabina, su traje parecía costar más que su alquiler anual. Pero no fue su ropa lo que notó primero. Fueron sus ojos profundos. Eran del color de un mar agitado, y contenían una tristeza tan profunda que parecía absorber toda la luz de la sala. Era una soledad que reconocía, no por experiencia propia, sino por un profundo pozo de empatía que poseía. Ella tomó su pedido, solo un café negro y un sándwich de queso a la parrilla, dicho con voz baja y cansada. Cuando se lo trajo, él miraba por la ventana, pero no veía la lluvia. Estaba viendo algo lejano, algo ya perdido. Comió lentamente, mecánicamente, como si la comida fuera una obligación y no un consuelo. Cuando llegó el momento de pagar, metió la mano en su chaqueta, palpando bolsillos vacíos. Un destello de algo, no pánico, sino una vergüenza distante y desconocida, cruzó su rostro curtido por la vida. Se levantó y revisó sus otros bolsillos. Nada de nada. El dueño del restaurante, un hombre llamado Sal, observaba desde detrás del mostrador, con los brazos cruzados. ¿Algún problema?, preguntó Sal, con voz cortante. Julian miró al dueño, luego a Elara. Parece que he dejado mi billetera en el coche, dijo, sintiendo las palabras extrañas y torpes al decirlas. Durante una década, tal problema había sido impensable siquiera. Sal gruñó. Sí, ya he oído esa excusa antes. Puedes lavar platos durante 1 hora. Una fría punta de su viejo orgullo picó a Julian. Pero antes de que pudiera responder, antes de que el titán de la industria pudiera reafirmarse, Elara dio un paso al frente. Ella no miró a Julian, sino a su jefe directo. Está bien, Sal. Yo me ocupo. Sacó unos billetes arrugados del delantal atado alrededor de su cintura, sus propinas de la noche. La suma era escasa, un testimonio de una noche lenta y lluviosa. Colocó el dinero en el mostrador para cubrir la cuenta de $7 del hombre. Sal se encogió de hombros y tomó el dinero en billetes. Julian se quedó congelado, observándola fijamente. Miró su rostro cansado, sus zapatos gastados, la pequeña mano callosa que acababa de pagar la comida de un desconocido. Intentó hablar, pero las palabras se quedaron alojadas en su garganta. Ella se volvió hacia él, y sus ojos no contenían juicio, sino una bondad simple y modesta. No te preocupes por eso, dijo suavemente. Alguien hizo lo mismo por mí una vez, hace mucho tiempo. Cuando mi coche se averió y tenía a mi hijo conmigo y ni un centavo para el autobús. Solo. Pásalo algún día. Ella le dedicó una pequeña sonrisa cansada y se giró para seguir despejando una mesa. Él se quedó en silencio. Ese pequeño acto de gracia, ofrecido tan libremente y sin expectativas, no fue un gran gesto. Era una pequeña llama sostenida en la vasta y helada oscuridad de su vida. Pero por primera vez en 3 años, Julian Vance sintió algo más que dolor. Sintió un destello cálido. Fue sorprendente. Fue profundo. Agrietó algo dentro de él, una fisura en el hielo que había encerrado su corazón durante tanto tiempo. Salió del restaurante y volvió a la fría lluvia, pero ya no sintió su frío. Solo sintió el eco de aquellas palabras. Pásalo algún día.
El encuentro en el restaurante se repetía en la mente de Julian implacablemente. La imagen de su rostro cansado, la silenciosa dignidad en su voz, la sensación de los billetes arrugados que había usado para pagar su camino. Era una cantidad insignificante de dinero para él, menos que polvo, pero para ella, era claramente importante. Era su trabajo, su tiempo, su supervivencia. Y ella se lo había regalado a un extraño que parecía ser quien menos lo necesitaba, todo porque no vio a un hombre rico con un traje, sino a un hombre triste bajo la lluvia. A la mañana siguiente, la luz gris del amanecer hizo poco para levantar el silencio opresivo de su ático. Pero por primera vez, el silencio se sentía distinto. No era solo una ausencia de sonido, sino una ausencia de ella. De esa pequeña conexión humana que lo había tocado brevemente. El vacío en su pecho seguía allí, pero ahora tenía un nombre. Era un anhelo por algo que había olvidado que existía, una genuina bondad no calculada. Llamó a Arthur, el jefe de su equipo de seguridad personal. Arthur era un exagente del servicio secreto, un hombre de competencia imperturbable y absoluta discreción. Arthur, comenzó Julian, con su voz inusualmente vacilante. Anoche, mi coche se averió en la calle ELM. Entré en un restaurante llamado The Corner Spoon. Había una camarera. La describió. No sabía su nombre. Solo conocía el cansancio en sus ojos y la fuerza de su voz. Necesito que averigües quién es, instruyó Julian. Sé discreto. No quiero que se alarme. Solo. Necesito agradecérselo apropiadamente. Arthur, que estaba acostumbrado a las solicitudes relacionadas con el espionaje corporativo y las evaluaciones de amenazas, simplemente dijo, por supuesto, señor Vance. Detectó el cambio en el tono de su empleador, la emoción inusual, pero su rostro permaneció impasible. En un día, Arthur tenía un archivo sobre su escritorio. Elara Martínez. Una viuda. Un hijo, Leo, de 7 años. 2 trabajos, camarera en The Corner Spoon y limpiadora en el turno de noche en un edificio de oficinas del centro. Vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un edificio ruinoso. Sin antecedentes penales. Sin deudas pendientes, pero los extractos bancarios mostraban que vivía perpetuamente al límite, de cheque a cheque. El informe era clínico, una colección de hechos, pero para Julian, era la historia de una vida de inmensa lucha y resistencia. Se quedó mirando su foto, una toma espontánea de ella saliendo del restaurante, con los hombros caídos por la fatiga, pero la cabeza en alto. El archivo también señalaba que su casero era conocido por subir los alquileres y amenazar con el desalojo por el más mínimo retraso en el pago. Una fría ira se encendió en Julian. El mundo fue muy rápido en aplastar a personas como ella, personas que eran lo mejor de él. Decidió no enviar un cheque ni pedirle a un asistente que entregara un sobre con efectivo. Eso se sentía barato. Se sintió como si su mundo invadiera el suyo, una transacción que corrompería la pureza de su acto. Tenía que verla. Tenía que hacer esto él mismo. Volvió a la cena la noche siguiente, durante su turno. Llevaba un suéter y pantalones sencillos, dejando atrás el costoso reloj y abrigo. Se parecía menos a un multimillonario y más a un hombre. Cuando entró, la campana volvió a sonar. Elara levantó la vista de limpiar una mesa, y un destello de reconocimiento cruzó su rostro, seguido de un indicio de cautela. Se sentó en la misma cabina. Ella se acercó, con su bloc de notas en la mano, su expresión profesional pero cautelosa. ¿De vuelta otra vez?, preguntó, su tono neutral. Sí, dijo Julian, su voz más suave de lo que pretendía. Vine a pagar mi deuda. Colocó un billete de $100 sobre la mesa. Por la otra noche. ¿Y por tu problema? Ella miró el dinero, luego lo miró a él. Ella no lo alcanzó. Mi problema eran $7, dijo en voz baja. No tengo cambio para eso. No es para cambio, insistió suavemente. Es un agradecimiento. Una línea apareció entre sus cejas. No lo hice por agradecimiento. Te dije, solo lo estaba pasando. Empujó el billete hacia él con el dedo. No puedo aceptar esto. Su rechazo lo golpeó con más fuerza que su amabilidad inicial. En su mundo, todos tomaban lo que se ofrecía. Todos tenían un precio. Su integridad era un muro que no había esperado. Era hermoso e intimidante.
Tenía que encontrar otra manera. Entonces déjame invitarte a cenar, ofreció, las palabras sorprendiéndolo incluso a él mismo. Después de tu turno. O un café. Solo quiero hablar. Ella vaciló, estudiando su rostro. La profunda tristeza todavía estaba allí en sus ojos, pero ahora también había algo más. Una sinceridad. Una vulnerabilidad. Fue esto lo que la hizo asentir lentamente. Solo café, dijo. Y yo pagaré el mío. Más tarde esa semana, regresó a la cena. Esta vez, no entró. Esperó al otro lado de la calle cuando terminó su turno. La vio salir, envolviendo su delgado abrigo con fuerza alrededor de sí misma antes de comenzar la corta caminata a casa. Se acercó a ella con cuidado, sin querer asustarla. ¿Señorita Martínez? Ella se giró, su mano agarrando instintivamente su bolso. Cuando vio que era él, se relajó un poco. Puedes llamarme Lara. Julian, respondió. Caminaron en silencio durante una cuadra antes de que él volviera a hablar, las palabras se sintieron pesadas e importantes. Lo que hiciste la otra noche. Nadie ha hecho algo así por mí en mucho tiempo. No fue nada, insistió, incómoda con la intensidad de su gratitud. Para ti, quizás. Para mí, se interrumpió, inseguro de cómo explicar el abismo que ella había creado dentro de él. Se decidió por la verdad simple. Mi vida es muy estructurada. Muy aislada. Su amabilidad fue inesperada. Finalmente, la miró. Mi nombre es Julian Vance. Observó el cambio en su rostro. El nombre era famoso en toda la ciudad. El reconocimiento brilló en sus ojos, seguido por sorpresa, y luego una nueva capa más profunda de precaución. Ella dejó de andar. ¿El Julian Vance? ¿De Industrias Vance? Él asintió, con una sensación de pavor acumulándose en su estómago. Este era el instante. El momento en que su riqueza se convertía en una barrera, una pared entre los dos. Dio el cambio en su porte. Ya no estaba mirando a un hombre triste, estaba mirando a un multimillonario. La conexión se sintió como si se disolviera en el aire. Ya veo, dijo, su voz volviéndose fría y distante. Bueno, señor Vance, ciertamente no necesitaba mis $7. Miró sus zapatos gastados y luego volvió a mirarlo, con un destello de dolor en los ojos. ¿Por qué no dijo nada? Estaba avergonzado, admitió, la verdad cruda y sin adornos. Y honestamente, estaba tan desconectado, que ni siquiera pensé. No fue hasta que fuiste tan amable que sentí algo. Dio un paso más cerca, con las manos extendidas en un gesto de súplica. Por favor, no dejes que quien soy cambie lo que pasó. Tu acto fue genuino. Deja que mi gratitud sea real, también. Ella lo miró por un largo momento, los sonidos de la ciudad desvaneciéndose a su alrededor. Vio más allá del nombre famoso al hombre de pie frente a ella, con aspecto perdido y serio. La pared de su precaución no se derrumbó, pero una pequeña puerta se abrió. Está bien, Julian, dijo suavemente. Pero aún no puedo aceptar tu dinero. La amabilidad no es una deuda que deba pagarse. Es un regalo. Lo único que puedes hacer con un regalo es aceptarlo. Supo entonces que esta mujer, con su tranquila dignidad e inquebrantable brújula moral, poseía una fuerza que nunca había encontrado en ninguna sala de juntas. Quería saber más de esa fuerza. Quería estar cerca de ella. Quería ver si su calor podía enseñarle cómo sentir de nuevo. Julian empezó a orquestar pequeñas y cuidadosas intersecciones con su mundo. Sabía que ofrecerle dinero era un insulto a su espíritu, así que tuvo que encontrar otra moneda. La moneda del tiempo. De la presencia. Aprendió de Arthur que ella era voluntaria los sábados por la mañana en un pequeño jardín comunitario ubicado entre dos viejos edificios de ladrillo. El sábado siguiente, apareció en el jardín, vestido con vaqueros y una camisa de trabajo sencilla que había hecho que su asistente comprara. Eran rígidos y nuevos. Se sentía como un impostor. El ara estaba allí, con el pelo recogido y una mancha de tierra en la mejilla. Estaba mostrando a un grupo de niños, incluyendo a su hijo Leo, cómo plantar plántulas. Levantó la vista, sorprendida de verlo de pie torpemente en la entrada. «¿Perdido de nuevo, señor Vance?», preguntó,
un indicio de una sonrisa juguetona asomando a sus labios por primera vez. Solo Julian, corrigió suavemente. Y no. Pensé que podrías necesitar un par de manos. Señaló las suyas, que estaban limpias y sin callos. Aunque admito, tienen muy poca experiencia con este tipo de trabajo. Ella parecía escéptica, pero Leo, un niño con los ojos amables de su madre, corrió hacia él. ¿Vas a ayudarnos con la plantación de tomates? Mamá dice que son de la mejor clase. Julian se encontró mirando hacia el rostro abierto y confiado del chico, y el nudo fuertemente enrollado en su pecho se aflojó un poco más. Me sentiría honrado de ayudar a plantar los tomates, dijo, con la voz cargada de una emoción que no podía definir. Durante las siguientes 3 horas, Julian Vance, un hombre que movía miles de millones de dólares con una sola llamada, se arrodilló en la tierra húmeda. Escuchó mientras el ara lo instruía pacientemente, sus manos moviéndose con una gracia familiar mientras trabajaba la tierra. Aprendió la diferencia entre una mala hierba y un brote. Se ensució debajo de las uñas por primera vez desde que era niño. Observó a el ara con Leo, vio la forma gentil en que lo corregía, el amor desenfrenado en su tacto mientras le despeinaba el cabello. Vio una vida que era rica en formas en que la suya nunca podría serlo. En estos momentos tranquilos, despojado de su poder y riqueza, un puente frágil comenzó a formarse entre ellos. Ella comenzó a ver más allá del multimillonario. Vio a un hombre que era torpe con una paleta, pero gentil con su hijo. Vio a un hombre cuyos ojos aún contenían un profundo océano de dolor, pero que estaba tratando, con cautela, de encontrar la orilla. Él comenzó a reunirse con ella después de sus turnos, no en un coche con chofer, sino a pie, solo para acompañarla a casa. Ellos hablaron. Comenzó con pequeñas cosas, el clima, el progreso de Leo en la escuela, los problemas del restaurante. Pero lenta, cuidadosamente, Julian comenzó a desmantelar los muros que había construido alrededor de su pasado. Una noche, mientras estaban sentados en un banco en un pequeño parque vacío bajo el suave resplandor de una farola, finalmente habló de ello. Tuve una hija, dijo, las palabras sintiéndose como piedras que sacaba de su propia garganta. Su nombre era Lily. Ella habría cumplido 9 años este año. El ara no habló. Ella simplemente se sentó a su lado, su presencia como una manta silenciosa de consuelo. Su silencio fue un regalo, una invitación a continuar. Ella tenía esta risa. Era como la luz del sol, continuó, con la voz quebrada. Y mi esposa, Amelia. Ella era la persona más viva que jamás haya conocido. Estaban en un accidente automovilístico. Un conductor ebrio. Él se quedó mirando sus manos, recordando cómo se habían sentido sosteniendo las de Amelia, cómo se habían sentido dando palmaditas en la espalda de Lily para que se durmiera. Cuando murieron, todo el color simplemente se drenó del mundo. Todo se volvió gris. Hasta la otra noche, en el restaurante. Tu amabilidad. Fue como ver una chispa de color de nuevo. Las lágrimas brotaron en sus ojos, cálidas y desconocidas. No trató de ocultarlas. En su presencia, no sintió ninguna necesidad de la armadura que usualmente usaba. El ara finalmente se volvió hacia él, sus propios ojos brillando con lágrimas no vertidas. Ella no ofreció banalidades o consuelos baratos. Ella ofreció algo mucho más valioso, comprensión. El dolor es un abrigo pesado, Julian, dijo suavemente. No puedes simplemente quitártelo. Simplemente aprendes, lentamente, cómo llevarlo. Ella habló de su propia pérdida, el esposo que había amado, un trabajador de la construcción que había muerto en un accidente en el lugar cuando Leo era solo un bebé. Ella habló del miedo, la soledad, la lucha por ser madre y padre. En ese espacio compartido de vulnerabilidad, su conexión se profundizó, transformándose de una curiosidad nacida de la bondad en un vínculo forjado en el dolor compartido y el respeto mutuo. Él comenzó a pasar más tiempo con ella y Leo. Ayudó a Leo a construir un cohete modelo para una feria de ciencias, sintiendo un eco fantasma de orgullo paternal mientras lo lanzaban en el parque. Les leía historias, su voz profunda llenando el pequeño apartamento, ahuyentando el frío. Para el ara, ella estaba viendo al hombre real debajo del mito. No era solo un multimillonario, era un padre afligido, un hombre solitario con un corazón gentil que temía haber olvidado cómo usarlo. Se encontró queriendo proteger ese corazón.
Se encontró esperando el sonido de sus pasos, el silencioso consuelo de su presencia. Él nunca trató de darle dinero. En cambio, él le dio cosas que importaban más. Él hizo que un pediatra superior viera a Leo por su tos persistente, arreglándolo a través de una fundación, para que ella no sintiera que era un acto de caridad. Usó sus contactos para que la ciudad arreglara la farola rota en la esquina de ella. Pequeños e invisibles actos de cuidado. Estaba aprendiendo un nuevo lenguaje del amor, uno que no se hablaba con dólares, sino con hechos. Una tarde, observando a Julian en el suelo de su sala, explicando pacientemente un problema de matemáticas a Leo, Elara sintió una ola de calor tan poderosa que la sobresaltó. El vacío en su propia vida, el espacio que había dejado su marido, había sido un dolor constante y silencioso. Pero ahora, en esos momentos, se sentía menos vacía. El frágil vínculo entre ellos ya no era tan frágil. Se estaba volviendo fuerte, fundamental. Un salvavidas para ambos dos. Eran dos personas rotas, de dos mundos diferentes, que lenta y tentativamente aprendían a curarse mutuamente. El tranquilo mundo que habían construido para sí mismos era tan frágil como una burbuja de jabón. Era solo cuestión de tiempo antes de que las duras realidades de la vida de Julian lo perforaran. El catalizador fue una sola fotografía, una toma con teleobjetivo, granulada e invasiva. Capturó a Julian, Elara y Leo en el parque, riendo mientras su cohete modelo se elevaba al cielo. El brazo de Julian descansaba en el respaldo del banco detrás de ella, un gesto de intimidad casual. Para ellos, fue un momento de alegría pura y simple. Para el mundo, fue un escándalo mayúsculo. La foto apareció en la primera página de un tabloide notorio. El titular gritaba en letras gruesas y negras: billonario afligido encuentra nuevo amor. Julian Vance sigue adelante de la tragedia con camarera indigente. La historia interior era un tapiz venenoso de insinuaciones y mentiras descaradas. Pintaba a Elara como una cazafortunas calculadora, una oportunista astuta que había apuntado al multimillonario vulnerable. Mencionaba su pequeño apartamento, sus trabajos de bajos salarios, enmarcando su pobreza como evidencia de su desesperación y ambición. Un compañero de trabajo descontento del restaurante fue citado anónimamente, describiéndola como siempre buscando una salida. La tormenta estalló con una fuerza brutal e implacable. La mañana en que el periódico llegó a los kioscos, Elara se despertó y encontró un enjambre de reporteros y fotógrafos acampados frente a su edificio. Le gritaron preguntas cuando intentó llevar a Leo a la escuela, sus cámaras destellando como armas. ¿Estás enamorada de él? ¿Cuánto dinero te ha dado? ¿Estás tratando de reemplazar a su esposa muerta? Las palabras eran como piedras, cada una un golpe doloroso a su dignidad. Protegió a Leo con su cuerpo, su rostro pálido por la conmoción y el horror, y se apresuró a regresar adentro, con el corazón latiendo con miedo y humillación. Su vida simple y tranquila había sido destrozada por completo. Su nombre, que siempre había llevado con orgullo, estaba siendo arrastrado por el fango. Las consecuencias fueron rápidas y crueles. Su casero, al ver el frenesí mediático, le entregó un aviso de desalojo, citando una cláusula sobre causar una perturbación. Sal, el dueño de The Corner Spoon, la despidió. No puedo tener este circo aquí, Elara, dijo, no con crueldad, sino con firmeza. Es malo para el negocio. En el espacio de un solo día, había perdido su hogar y su trabajo. Su mundo, ya de por sí tan precario, se estaba derrumbando a su alrededor. Julian estaba en una reunión de la junta cuando Arthur irrumpió, algo que nunca había hecho antes, y le mostró el periódico. Una rabia fría y furiosa se apoderó de Julian. Era una rabia nacida de la impotencia misma. Había querido protegerla, mantenerla en una burbuja segura lejos de la influencia corrosiva de su vida, pero había fracasado. Él había traído esta destrucción a su puerta. Inmediatamente envió a un equipo de sus mejores abogados y a un destacamento de seguridad privada. Podrían encargarse del propietario, podrían ofrecerle a Sal una suma de dinero para volver a contratarla, podrían tratar de aplastar la historia. Corrió a su apartamento, abriéndose paso entre la manada de periodistas. La encontró adentro, sentada en su sofá en la sala oscura, sosteniendo a un Leo dormido en sus brazos. Se veía más pequeña, destrozada. La luz en sus ojos se había apagado. Arreglaré esto, Elara, dijo, su voz ronca por la culpabilidad.
Los demandaré por cada centavo. Compraré este edificio entero. Haré que todo desaparezca. Estaba hablando el único idioma que conocía, el idioma del poder y del dinero. Pero ella se estremeció ante sus palabras. Ella lo miró, y sus ojos estaban llenos de un dolor que lo hirió más profundo que cualquier traición corporativa. «Hacer que se vaya», susurró, con la voz temblorosa. «No puedes. Este es tu mundo, Julian. Este veneno. Esto es lo que hace. Toca algo limpio y lo ensucia». «Eso no es verdad», suplicó. «Podemos luchar contra esto». «¿Cómo?», preguntó, una sola lágrima trazaba un camino por su mejilla. «Hoy llamaron a mi hijo por nombres en la escuela. Mis vecinos me miran como a una criminal. Dicen que te estoy usando, que estoy tratando de ocupar el lugar de tu esposa». Las palabras se quedaron en su garganta. Este no es un mundo en el que pueda vivir. No es un mundo en el que pueda criar a mi hijo. Un abismo se abría entre ellos, allí mismo, en su sala de estar. Él lo vio, pero no sabía cómo detenerlo. Cada solución que ofrecía estaba arraigada en su riqueza, y su riqueza era la fuente del problema. Ella acostó suavemente al dormido Leo en el sofá y se levantó, envolviendo sus brazos alrededor de sí misma. Fue un gesto de autopreservación, un muro que se alzaba entre ellos. «No podemos seguir viéndonos, Julian», dijo, las palabras tranquilas pero definitivas. «No puedo. Por el bien de Leo. Por el mío propio». «Elara, por favor», suplicó, dando un paso hacia ella. «No», dijo, su voz recuperando una astilla de su antigua fuerza. «Por favor, solo vete. Has traído suficiente de tu mundo al mío». Ella se había ido. No físicamente, pero se había retirado de nuevo a sí misma, de vuelta a un lugar al que él no podía llegar. Él había entrado en su vida y, al tratar de brindarle calidez, la había incendiado sin querer. Salió de su apartamento, los gritos de los reporteros se desvanecieron en un rugido sordo. El viejo vacío regresó corriendo, pero esta vez era peor. Era un nuevo tipo de hueco, un vacío ártico donde había estado el recuerdo de su calidez. Había encontrado una chispa de color en un mundo gris, solo para verla extinguirse por la misma vida que había construido. Estaba solo de nuevo, más solo que nunca. Los días que siguieron fueron un descenso de vuelta al infierno helado que había habitado antes de Elara. El silencio en su ático ya no era pasivo, era agresivo, burlándose de él con el recuerdo de su voz y de la risa de Leo. Trató de perderse en el trabajo, pero los números en la pantalla no tenían sentido. Tenía todo el poder del mundo, pero era completamente impotente para reparar lo único que importaba. Sus abogados podían silenciar a los tabloides e intimidar a los propietarios, pero no podían curar un espíritu herido ni restaurar la dignidad robada a una mujer. Se dio cuenta, en un momento de dolorosa claridad, de que había estado tratando de resolver el problema como un multimillonario. Había ofrecido dinero, poder y fuerza legal. Pero Elara no se había enamorado de un multimillonario. Ella había abierto su corazón a un hombre triste y roto en un restaurante. Tenía que ser ese hombre de nuevo. Vulnerable. Honesto. No podía esconderse detrás de su riqueza. Tenía que pararse frente a ella y mostrarle al mundo su corazón. Llamó a su jefe de relaciones públicas. «Cancela todo», ordenó, su voz imbuida de una nueva y tranquila autoridad. «Resérvame una entrevista. En vivo, en horario estelar. No hay preguntas aprobadas de antemano. Quiero hablar con Diane Sawyer, o alguien parecido. Alguien en quien la gente confíe». Su equipo se sumió en el caos, pero Julian estaba resuelto. Esta no fue una decisión de negocios, fue un acto de desesperación, un acto de amor. 2 noches después, se sentó en un estudio de televisión, sintiendo las luces cálidas como un interrogatorio. Millones de personas estaban mirando, esperando escuchar a un poderoso CEO defender su imagen corporativa. Estaban a punto de ver a un hombre desmantelarla. El entrevistador comenzó con la foto del tabloide. «Señor Vance, esta foto ha causado bastante revuelo. El mundo se pregunta sobre la naturaleza de su relación con la señorita Martínez». Julian miró directamente a la cámara, no como un CEO dirigiéndose a los accionistas, sino como un hombre hablando desde el alma. «El mundo», comenzó, su voz firme pero matizada con emoción, «no sabe nada sobre Elara Martínez.
pero se lo voy a contar. No habló de su pobreza. Habló de su fuerza. Contó la historia de aquella fría y lluviosa noche. Describió la perfección estéril de su vida y el profundo entumecimiento que le había atenazado desde la muerte de su esposa e hija. Yo era un fantasma, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Caminaba por mi vida, pero no vivía en ella. Esa noche, yo era solo un extraño en un restaurante que no podía pagar la cuenta. Yo era un problema con el que había que lidiar. Y entonces esta mujer, esta camarera que ahora sé que tiene 2 trabajos para mantener a su hijo, una mujer que tiene mucha más razón para la dificultad de lo que yo jamás tendré. Ella hizo algo extraordinario. Me mostró generosidad, hizo una pausa, dejando que el peso de la palabra flotara en el aire. Ella pagó mi comida. Ella no pidió nada. Ella solo me dijo que, lo pasara. Ese pequeño acto de bondad. Fue lo primero real que había sentido en 3 años. Fue una luz en una habitación muy oscura. El entrevistador estaba en silencio, cautivado. Esta no era la entrevista que nadie había esperado. Los medios de comunicación, en su prisa por una historia lasciva, la han pintado como una depredadora, continuó Julian, con una ira silenciosa ardiendo ahora en sus ojos. Lo tienen al revés. Ella no es la que toma. Ella es la que da. Vio a un hombre que se estaba ahogando en su propio dolor, y le ofreció una mano. Yo soy el que está en deuda con ella, no al revés. Mi riqueza no la atrajo, la repelió. Mi mundo no la salvó, la hirió. Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Cuestionar su integridad es mostrar una profunda incomprensión de lo que es la verdadera riqueza. Su riqueza está en su carácter. En su compasión ilimitada. En el amor que le da a su hijo. Han acosado a una mujer buena y decente y han aterrorizado a su hijo. La vergüenza no es suya. La vergüenza, dijo, su voz bajando a casi un susurro, es nuestra. Por vivir en un mundo que es tan rápido para celebrar la crueldad y tan desconfiado de la bondad. En su pequeño apartamento, rodeada de cajas de mudanza que aún no había empacado, Elara vio la transmisión. Leo estaba dormido en su habitación. Observó cómo este hombre poderoso y reservado exponía su alma herida para que el mundo la viera. No se estaba defendiendo él mismo. La estaba defendiendo a ella. No estaba usando su poder, estaba usando su dolor. Las lágrimas corrían por su rostro, lavando el dolor y la humillación, reemplazándolos con una ola de amor y comprensión abrumadora. Él la vio. Él realmente la vio. La entrevista terminó. 1 hora después, se escuchó un suave golpe en su puerta. No era la prensa. No era su seguridad. Era solo Julian. Él estaba allí, luciendo exhausto y vulnerable, su abrigo haciendo poco para ocultar su fragilidad. Elara, dijo, con voz ronca. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Pero no soy el hombre que era antes de conocerte. Has despertado de nuevo mi corazón, y no puedo soportar la idea de que vuelva a dormirse. No se ofreció a solucionar sus problemas. Simplemente se quedó allí, ofreciéndose él mismo. No sé cómo cerrar la brecha entre nuestros mundos. Pero estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida aprendiendo, si me dejas. Por favor, enséñame. Ella miró al hombre que se había enfrentado al mundo entero por ella. El hombre que le había mostrado los pedazos rotos de su corazón. El muro que había construido para protección se desmoronó en polvo. Ella dio un paso adelante y, por primera vez, lo abrazó, sujetándolo fuerte. No tienes que cerrar la brecha, Julian, susurró ella en su pecho. Podemos simplemente construir un mundo nuevo. Juntos. En ese abrazo, en medio de las cajas y la incertidumbre, encontraron su verdadera reconciliación, un vínculo no de 2 mundos que chocan, sino de 2 almas que se unen. 1 año después, el mundo se veía diferente. No el mundo en general, que seguía siendo tan ruidoso y caótico como siempre, sino su propio mundo. Había sido rehecho. Julian, Elara y Leo vivían en una casa que no era un ático estéril ni un apartamento estrecho, sino una casa cálida y extensa con un gran patio trasero en un suburbio tranquilo y arbolado. Era una casa elegida no por su estatus, sino por su proximidad a una buena escuela y a un parque donde Leo pudiera jugar. Estaba llena de luz, risas y el aroma persistente de la cocina de Elara. Julian, para sorpresa del mundo financiero,
había renunciado al cargo de CEO de Industrias Vance. Permaneció en la junta, pero se había desligado de las exigencias diarias de una vida que ya no quería. Su enfoque había cambiado por completo. Juntos, él y Elara habían lanzado la Fundación Amelia and Lily, una organización benéfica con una misión simple pero profunda: brindar apoyo a familias monoparentales con dificultades. Fue financiada por los inmensos recursos de Julian, pero guiada por la empatía y la comprensión de primera mano de Elara. Ella era su corazón y su directora, utilizando sus experiencias no como una fuente de dolor, sino como una fuente de compasión hacia los demás. No borraron sus pasados, los integraron. En el salón principal de la sede de la fundación, había 2 retratos. Uno era una hermosa pintura de Amelia y Lily, sonriendo en un campo de flores silvestres. El otro era una fotografía simple, enmarcada, de un recibo arrugado de The Corner Spoon por un café y un sándwich de queso a la parrilla. $7. Un recordatorio de donde había comenzado realmente su nueva vida. El frenesí de los medios había disminuido hacía mucho tiempo, reemplazado por una silenciosa admiración pública por la pareja que había convertido un escándalo en una poderosa fuerza para el bien. Ya no eran el multimillonario y la camarera. Eran solo Julian y Elara, una familia. Una tarde nítida de otoño, del tipo que le recordaba a Julian nuevos comienzos en lugar de finales, estaba de rodillas en el patio trasero. No estaba inspeccionando informes de mercado, sino las ruedas tambaleantes de la bicicleta nueva de Leo. Leo, ahora un niño de 8 años seguro de sí mismo, lo rodeaba con impaciencia. ¿Ya está arreglado, Julian? Casi, respondió Julian, apretando un último perno. Sintió una sonrisa genuina extenderse por su rostro, un sentimiento que ahora le era tan natural como respirar. El viejo y persistente vacío en su pecho se había llenado, no borrado, sino llenado con un nuevo tipo de amor, un nuevo propósito. ¡Ay! Todo listo, campeón. Leo soltó un grito de alegría y salió disparado por el césped, su risa resonando en el aire claro. Julian se recostó sobre el césped, observándolo alejarse. Sintió una mano suave en su hombro. Era Elara. Ella se sentó a su lado, apoyando la cabeza contra el suyo. No hacía falta hablar. El silencio entre ellos ya no era un vacío que temer, sino una paz cómoda y compartida. Era el silencio del hogar. Miró al chico, tan lleno de vida, y luego a la mujer a su lado, la artífice de su salvación. Su riqueza no lo había salvado. Su poder no lo había curado. Fue un simple acto de bondad de una mujer que tenía casi nada, pero todo, para dar. Ella no solo le había enseñado cómo vivir de nuevo, le había dado una vida que valía la pena vivir. Él tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella, y sintió el calor familiar extenderse por él, una llama silenciosa y constante contra el frío invasor del mundo. Él estaba, por fin, completamente en casa.